Hay películas de momias que quieren ser aventuras, otras quieren ser romances góticos, y luego está Lee Cronin de Mommy, o como le ponen en español, La posesión de la momia, que entra a la habitación, cierra la puerta y parece decir, ¿recuerdan esa sensación de querer apartar la mirada pero seguir viendo entre los dedos? Porque si algo demuestra Lee Cronin después de Evil Dead Rise es que no le interesa únicamente asustarte, le interesa incomodarte, que sientas la carne, el dolor y la podredumbre, casi como si estuvieran ocurriendo a medio metro de tu asiento. Y eso cambia completamente el ADN de esta nueva momia. No es otra película de pirámides, es una tragedia familiar disfrazada de maldición egipcia. El póster y hasta el título en algunos países de La posesión de la momia hacen pensar que es otra producción genérica de catálogo, una de esas donde alguien abre un sarcófago, un sacerdote maldice a media ciudad y listo. Pero afortunadamente no va por ahí. Primero que nada debo decir que si quieren ver algo asqueroso que les haga sentir terror de verdad de alguna forma, esta es una gran película. Yo diría que del top 3 de terror en lo que va del año. Y listo, no necesitan nada más. Y bueno, continuando con la reseña, ahora sí con spoilers. La película arranca con una desaparición en Egipto, una niña secuestrada de 8 años sin respuestas, una familia que intenta reconstruirse como puede, los padres tienen más hijos, continúan viviendo porque no existe otra opción, hasta que un día alguien toca la puerta y les devuelve a su hija, solo que no exactamente de la manera que cualquiera imaginaría. Es una presentación bastante cruel, de esas que entienden que el verdadero terror no empieza cuando aparece el monstruo, empieza cuando aquello que más deseaba recuperar regresa, convertido en algo imposible de abrazar. Lee Cronin sigue demostrando que el gore también puede sentirse. Si algo heredó de Evil Dead Rise fue su fascinación por el horror corporal, pero aquí lo depura. En Evil Dead muchas escenas eran espectaculares, grandes cantidades de sangre, violencia exagerada y una especie de carnaval sangriento. Aquí la apuesta cambia, no necesariamente hay litros de sangre salpicando cada 5 minutos, sino imágenes que hacen que inconscientemente aprietes los dientes, heridas, piel, huesos, movimientos imposibles, texturas. Cronin entiende que el asco no siempre depende de cuánto líquido rojo pongas en pantalla, muchas veces basta con hacerte imaginar el dolor, y vaya que lo consigue más de una vez. Sé que uno terminará haciendo esa expresión universal como de asco del cine de terror o de estar viendo algo repugnante. Esa donde uno frunce toda la cara como si hubiera mordido un limón podrido. Visualmente sorprende, tiene momentos donde parece una producción de terror independiente bastante refinada y otros donde curiosamente ciertos exteriores recuerdan por momentos a una telenovela turca de lujo, pero incluso ahí nunca luce barato. La fotografía aprovecha muchísimo los paisajes desérticos, los interiores familiares y esa sensación constante de humedad, polvo y enfermedad. Todo tiene una textura enfermiza como si el mundo completo estuviera empezando a descomponerse junto con la protagonista, y eso ayuda muchísimo a vender la atmósfera. Uno de los aciertos del guión es que la momia deja de ser únicamente una criatura, se convierte en una presencia, una corrupción, una entidad antiquísima cuya maldición se va infiltrando poco a poco dentro de una familia que ya estaba rota desde antes. La película funciona mucho mejor cuando habla del duelo, de la culpa, de esos padres que nunca pudieron dejar de esperar. Porque cuando finalmente aquello que perdieron regresa, descubren que algunas puertas estaban cerradas por una buena razón. También tiene humor negro porque hasta el infierno necesita descansar. Cronin no puede evitar meter cierto humor macabro y funciona. No porque la película quiera convertirse en comedia, sino porque algunas situaciones son tan absurdamente perversas que uno termina soltando una risa nerviosa. Esa risa incómoda que parece pedir disculpas inmediatamente después es un alivio necesario entre tanta tensión. El problema llega cuando aparece el tercer acto, y aquí está el gran tropiezo. Durante 2/3 partes la película construye una identidad muy propia, pero al final parece recordar que también pertenece al género de posesiones demoníacas y empieza a recorrer caminos demasiado conocidos.
con conjuros, explicaciones apresuradas, personajes que parecen saber exactamente qué hacer porque el guión decidió que es así. Hay momentos donde incluso parece faltar una escena entre una decisión y otra, como si alguien hubiera cortado parte del montaje, especialmente durante el ritual final, donde los personajes pasan de no entender absolutamente nada a pronunciar una lengua ancestral con la seguridad de quien está leyendo la lista del supermercado, y eso le resta bastante fuerza al final, porque hasta ese momento la película había sido bastante más inteligente que el promedio. Aun con esos problemas, cuesta negar que esta momia pertenece a ese pequeño grupo de películas de terror del 2026 que realmente intentan hacer algo distinto. No busca competir con la aventura de Brendan Fraser, ni con la versión fallida de Universal, ni siquiera con las momias clásicas. Lee Cronin toma el mito y lo convierte en horror doméstico, en body horror, en tragedia familiar, y aunque el cierre pierda parte de esa personalidad para abrazar fórmulas conocidas, el viaje sigue siendo bastante efectivo. La posesión de la momia demuestra que todavía pueden hacerse películas de momias sin depender de escarabajos digitales, explosiones o persecuciones entre pirámides. Cambia la aventura por el horror físico, el espectáculo por la incomodidad y la arqueología por una familia incapaz de aceptar que algunos regresos son peores que cualquier despedida. Los efectos prácticos consiguen provocar auténtico desagrado. La construcción del drama funciona mejor de lo esperado y Lee Cronin confirma que entiende muy bien cómo hacer que el espectador sienta el dolor y que está viendo algo asqueroso antes incluso de mostrar la herida. Lástima que su último acto caiga en varios clichés, acelere demasiado las resoluciones y deja la sensación de que el montaje perdió algunas piezas importantes. Aún así, es más que solo entretenimiento, es para pasarse un mal rato. En definitiva, si quieres ver algo repugnante, la pondría en el top 3 de películas de terror de este año, o bueno, de lo que va. No reinventa el cine de terror, pero sí logra algo mucho más difícil: hacer que una momia vuelva a sentirse impredecible. Y cuando una película consigue que pases más tiempo haciendo gestos de repulsión que mirando el reloj, probablemente el hechizo funcionó. Y bien, eso ha sido todo. Si ya la viste, dime qué te pareció, te gustó, qué te provocó, en qué te dejó pensando. Déjamelo ahí en los comentarios, dale like, comparte y ya, bye.